Realmente estamos viviendo en tiempos muy emocionantes. Estamos viviendo en tiempos maravillosos. Y no es tiempo para que la iglesia se esconda y se deje llevar por la ansiedad, el miedo, la psicosis, el terror. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere. Él sabe que le queda poco tiempo, como nos dice Apocalipsis 12:12. Tanto más ahora. La Escritura nos dice que Satanás es más sabio que Daniel. Y él conoce que precisamente en este tiempo ya se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el tiempo. Y por lo que veremos, más que ser un tiempo en que la iglesia tenga miedo, es un tiempo para que el diablo tenga miedo. Él es el que sí debe tener miedo y yo creo que lo empieza a sentir. Y no tanto por lo que él pueda ver actualmente en la iglesia, porque la iglesia de este tiempo no le representa tanta amenaza, pero él puede entender lo que Dios va a hacer. Él puede entender lo que Dios va a hacer y que el tiempo se le acaba. Vamos a hablar de eso. Debemos comprender que estamos viviendo en tiempos muy proféticos. Estamos viviendo tiempos en los cuales delante de nuestros ojos se está cumpliendo la profecía bíblica. Y miren, en 2 de Pedro 1:19, el apóstol nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Hoy en día muchas personas ponen su atención a las profecías o las predicciones de los mayas, de Nostradamus. Ahora resulta que una supuesta serie, la serie Dark, tiene predicciones y hablan de ellas, o las predicciones de los Simpson, o las predicciones de una persona, no sé cómo se dice, Honey o Moni, vidente. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura y estamos viviendo tiempos en que, como decía hace un momento, delante de nuestros ojos se está cumpliendo la profecía bíblica. Y por un momento quiero hablarles del panorama profético de los tiempos en que estamos viviendo. En Ageo 2, versos del 6 al 9 nos dice la palabra de Dios así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Estamos viviendo tiempos muy proféticos. Estamos viviendo un tiempo en que estamos viendo algo inédito, algo nunca antes visto. El Señor aquí nos está diciendo que Él haría temblar los cielos y la tierra, y no solo eso, sino que haría temblar a todas las naciones. Y al día de hoy encontramos que se reportan 195 naciones en el mundo. Pero la crisis que hoy estamos viviendo, la crisis del COVID-19, ha alcanzado a 213 naciones, 213 países y territorios que no son considerados países.
¿Podemos darnos cuenta? Dios, como el soberano, está tratando de decirnos algo. Dios está diciendo: haré temblar la tierra. Voy a hacer temblar a todas las naciones de la tierra. En el original nos está diciendo que el Señor va a sacudir a todas las naciones. Y podemos encontrar que han sucedido en el mundo, en la historia, diferentes catástrofes, guerras, epidemias como la peste negra, la gripe aviar, la malaria, el SIDA, el ébola, la fiebre porcina, la influenza H1N1, etc. Pero han sido epidemias que han afectado países, que han afectado zonas geográficas, que han afectado gran parte de continentes, pero no de la manera en que lo estamos viendo al día de hoy. No todas las naciones del mundo. Realmente Dios está detrás de esto. Está sacudiendo, está haciendo temblar a todas las naciones. Y esto nos dice una cosa muy clara: que el Rey viene. Que Cristo, a quien llama aquí en Ageo 2, del 6 al 9, el deseado de las naciones, viene. Nos está diciendo el Señor: he aquí, yo voy a hacer temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Pueden notar que deseado está con mayúsculas, está hablando del Señor. ¿Y por qué el deseado de las naciones? Miren, podríamos decir que al momento quizá Él no sea el deseado de las naciones, y lamentablemente ni siquiera es el deseado de gran parte de la iglesia, porque la iglesia está desenfocada de Cristo. Pero con todas estas cosas que están sucediendo, con todo este sacudimiento, el Señor va a ser tan deseado. El Señor se va a hacer desear, y entonces vendrá como el deseado de las naciones a establecer su reino milenial en la tierra, y solucionará de una sola vez por todos los problemas en todas las naciones. Sí, aquí se nos dice que el Señor haría temblar a todas las naciones, cosa que ya estamos viendo y que no se había visto antes. Que vendrá el deseado en las naciones, de tal manera que esto nos es una señal profética, clara, contundente, de la segunda venida de Cristo, que Cristo se acerca, que el Rey viene. Y podemos ver en los siguientes versículos, en Ageo 2, en los versos 7 al 9, que se acerca igualmente la manifestación de la gloria de Dios. El Señor está diciendo que va a llenar de su gloria esta casa. Va a llenar de su gloria esta casa. ¿A cuál casa se refiere? A la que le dice Pablo a Timoteo. La casa del Dios viviente es la iglesia. Va a llenar de gloria esta casa. La iglesia va a ser llena de su gloria, y la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Esto es verdaderamente maravilloso. Nos está diciendo que la gloria de la iglesia postrera, que es la casa de Dios, la gloria de la iglesia postrera será mayor que la gloria de la iglesia primera, que la iglesia del primer siglo, que la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, porque tenemos una grande esperanza. La gloria de la iglesia postrera por la que Cristo va a venir será mayor que la gloria de la iglesia primera. Y claro, ahora nos puede quedar muy claro, ya que Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 que Cristo viene por una iglesia gloriosa.
por una iglesia que va a reflejar su gloria. No viene por una iglesia mundana como la encontramos ahora. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Y la primera parte de lo que vemos aquí en Ageo 2, del 6 al 9, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Todas las naciones de la tierra se están sacudiendo en todos los sentidos, económicamente, financieramente, políticamente. Es un caos, es una crisis mundial lo que estamos viviendo, sin mencionar la cuestión en el área de la salud. Entonces, vamos a ver, claro está, que la venida del Señor se acerca. ¿Pero qué tanto se acerca? Quisiera, como les decía hace un momento, dar un panorama profético del tiempo que estamos viviendo, entendiendo, recordando lo que Jesús nos dice en Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Jesús aquí nos está hablando y está haciendo una muy seria y solemne declaración con respecto a su segunda venida. Y declara que nadie, absolutamente nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera él mismo, sino solamente el Padre sabe el día y la hora cuando Jesús ha de regresar. Y por supuesto, no pretendo en lo más mínimo dar una fecha, jamás, ni decir un día, ni una hora, ni un año de cuando el Señor Jesucristo vendrá. Pero como veremos más adelante, sí mostrar que Jesús nos da señales por medio de las cuales podemos saber, podemos entender que estamos muy cerca de su venida. Y es lo que vamos a continuar viendo. Ahora, encontramos hechos proféticos que se han cumplido delante de nuestros ojos. Y quizá ni nos hemos dado cuenta, como el que ya mencioné, tan actual. Todas las naciones del mundo siendo sacudidas. Y de antemano, no estoy diciendo que Jesús podría venir esta noche, o en una semana, o en un año. Bueno, entiéndase, hoy que estamos grabando este video es 30 de junio de 2020. No estoy diciendo que hoy, esta noche, o en una semana, o en un año, podría venir Jesús. Pero sí debemos comprender que está muy cerca. Hay más cosas que se tienen. ¿Y por qué digo que no podría venir ni hoy, ni esta semana, ni en un mes, ni en un año? Bueno, hay más cosas que se tienen que cumplir, que nos habla la Escritura. Y algunas se toman su tiempo. Y nos dice la palabra del Señor que es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta el cumplimiento o la restauración de todas las cosas habladas por los profetas, según nos habla Hechos 3:21. Es decir, se tiene que cumplir toda profecía previa a su venida. Por eso yo no puedo decir que podría venir esta noche. Hay todavía algunas cosas que se tienen que cumplir. Y no va a venir si no se cumplen. En Deuteronomio 18, del 20 al 22, se nos habla de cómo podemos distinguir si un profeta ha sido enviado por Dios. Y esto es si se cumple la palabra que Él ha hablado. Si Jesús viniera esta noche, en una semana, en un mes o en un año, habría muchas cosas habladas por los profetas que no se cumplirían. Entonces la profecía bíblica estaría fallando y sería falsa. Es más, habría aún varias cosas que Jesús mismo
Habló que se cumplirían antes de su venida y no se cumplirían. Y entonces se diría que Jesús es un falso profeta, lo cual en absoluto. No podemos decir eso, jamás. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir. Cada jota y cada tilde se va a cumplir. Pero sí podemos decir, en base a lo que veremos, que sí estamos en la última generación, que ya hemos entrado a los tiempos finales y que sin lugar a dudas la venida del Señor está cerca. Así que veamos unos versos. En Lucas capítulo 21, versos 20 y verso 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿se cumplió o está por cumplirse? En Lucas 21:20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Claramente esta profecía ha sido cumplida. Se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, comandado por el general Tito, la destruyó. Y destruyó también el templo. A partir de allí, el pueblo judío fue mayormente esparcido a las naciones. Y la santa ciudad de Jerusalén fue hollada por los gentiles. Y Jesús menciona esto como una señal profética, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos, dice el verso 24, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero atención, ¿de qué nos está hablando esto? Dice que Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jesús está hablando de esto como una señal profética para nosotros. Y me adelanto un poquito. En el verso 28, Jesús está diciendo que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos, porque el día de vuestra redención se acerca. El día de su venida se acerca. Pero, nuevamente, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que todos los gentiles que tengan que ser salvos se salven. No está hablando de eso. Solamente hay que leer bien. Hay que leer. Leamos el contexto. Nos está diciendo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está hablando de que se cumpla un tiempo en que los gentiles van a hollar Jerusalén. Y cuando eso se cumpliera, sería una señal profética que estamos en los tiempos finales, que la cuenta regresiva ha comenzado, que la venida del Señor está cerca. Ahora, ¿eso ya se cumplió? Sí. Jerusalén fue controlada
por 1900 años por naciones gentiles, a partir del 70 después de Cristo, cuando fue destruida, como acabamos de leer. A partir del 70 después de Cristo y hasta 1967 después de Cristo, por 1900 años, Jerusalén fue hollada por gentiles. Del año 70 al año 324 por el período romano. Del 324 al 638 fue el período bizantino. Del 638 al 1099 fue el primer período musulmán. Del 1099 al 1187 fue el período cruzado. Del 1187 a 1917 después de Cristo fue el segundo período musulmán, incluyendo Ayyubid, Maluk y el control otomano. De 1917 a 1948 fue el período británico y en 1948 se promulgó el Estado de Israel. Sin embargo, no fue entregado Jerusalén en su totalidad. De 1948 a 1967, los jordanos controlaban 3/4 partes de Jerusalén, pero fue hasta 1967, con la Guerra de los 3 días, que los judíos tomaron total control de la ciudad de Jerusalén. Y ahí se cumplió el tiempo de los gentiles hollando a Jerusalén. (1967). Si seguimos un poco más adelante en la lectura, Jesús nos da otra clave profética. En Lucas 21, del 28 al 32, nos dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice Jesús claramente: cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, erguíos, enderécense y levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mi venida va a estar cerca. Y no solamente ha comenzado a suceder, sino que ya sucedieron estas cosas. De tal manera que podemos decir: ya está cerca. Y añade la parábola de la higuera, enfatizando: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Al ver el cumplimiento de todas estas cosas, podemos ver que el reino de Dios está cerca. Pero vamos a verlo, la parábola de la higuera, en su pasaje paralelo en Mateo, que nos da un poco más de detalles. En Mateo 24, del 32 al 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bien, en muchas partes de las Escrituras podemos ver claramente que Israel es representado por la higuera.
Aún Cristo mismo nos lo da a entender. En varias partes lo podemos ver, como en Jeremías 8:13, Jeremías 24 del 1 al 8, Oseas 9:10, Lucas 13 del 6 al 9, Mateo 21, 18 al 20. Y nos está diciendo que así como ellos en aquel tiempo, en la parábola de la higuera, por ver que una higuera tenía ya sus ramas tiernas, empezaba a retoñar y brotaban sus hojas, por esa señal, ellos podían saber que el verano estaba cerca. ¿Qué nos está diciendo Jesús? De la misma manera, yo les estoy dando señales para que por medio de esas señales puedan conocer, no el día ni la hora, pero sí puedan conocer una aproximación, puedan tener una idea que está cerca mi venida. Ahora, si profundizamos por otro lado, en la higuera, ¿cuándo comenzó una nueva vida para Israel como nación? ¿Cuándo Israel comenzó a florecer como nación? En 1948, con la declaración, con el levantamiento del Estado de Israel. Este es otro hecho profético. Y nos dice Jesús en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En Mateo 24, 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es contundente lo que encontramos aquí. Así que desde 1948 que se promulgó el Estado de Israel y desde 1967 que se cumplió el tiempo de los gentiles, podemos decir que estamos ya en los tiempos finales, que ha comenzado la cuenta regresiva, que estamos ya, como dice Jesús, en la última generación, que verá el cumplimiento de la profecía bíblica, que podrá ver la segunda venida de Cristo. Y lo confirmamos con lo que hemos ya mencionado en Ageo 2 del 6 al 9. Una crisis mundial, un sacudimiento mundial que nos dice que el deseado de las naciones está cerca. Pero aún así, Cristo remarca, enfatiza, después de dar estas señales y decirnos que con estas señales estaremos seguros que el día se acerca, Jesús nos deja claro una cosa: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No podemos en ninguna manera querer presumir una fecha, poder dar una fecha, un día, una hora, un año, en ninguna manera. Pero Cristo sí nos da vislumbres, nos da señales para que entendamos cuando Él está cerca. No podemos saber en ninguna manera el día ni la hora, pero podemos saber cuando estemos cerca, cuando estemos muy cerca. El Señor no quiere que estemos como en tinieblas y sorprendernos en aquel día como un ladrón. Atención a eso. Pablo habla de eso en 1 Tesalonicenses 5:4, hablando precisamente del día de la segunda venida. Él nos ha dado las señales para que podamos estar
velando, conscientes que su venida está cerca. Aunque sí, va a haber muchos despistados a quienes el Señor los va a sorprender como ladrón, como podemos ver en Marcos 13, 33 al 36. Entonces podríamos decir que la última generación comienza o comenzó entre 1948 y 1967. ¿Cuántos años conforman una generación? Bueno, si nos tomamos de cuántos años viven los hombres, podríamos hablar del Salmo 90, verso 10, que nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, si a 1948, 1967 le sumamos de 70 a 80 años, podríamos tener una idea, pero solo una idea. Solo una idea, mas no podemos en ninguna manera establecer una fecha. Podemos tener una idea de un lapso, de una aproximación, saber, entender que la venida del Señor está cerca. Y en palabras de Jesús podemos saber y entender que estamos en la última generación. Somos bienaventurados, dichosos, felices de ser la generación que pueda ver el avivamiento, la gloria de Dios postrera que será mayor que la primera, la segunda venida de Cristo, pero que también podremos ver la abominación desoladora, al anticristo, al falso profeta, la gran tribulación. ¿Y qué nos recomienda el Señor al ver que todas estas cosas están sucediendo delante de nuestros ojos? Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si nos damos cuenta que están sucediendo las cosas de las cuales habló Jesús y los profetas, que se cumplirían. ¿Qué dice Jesús? Cuando vean que empiezan a suceder, y ya sucedieron, al menos estas que hemos visto hoy, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el día de vuestra salvación, de vuestra redención, está cerca. Cristo viene. Y Pablo hace un eco a esas palabras de Jesús en Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces aquí Pablo está haciendo un eco de las palabras de Jesús que acabamos de mencionar. Jesús decía, cuando estas cosas comiencen a suceder, y Pablo lo está diciendo, y esto conociendo el tiempo de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Luego, Pablo continúa, que es ya hora de levantarnos del sueño. Jesús lo menciona, lo habla como erguíos y levantad vuestra cabeza. Y después Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, lo que menciona Jesús como porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de que la iglesia se levante del sueño, de ese sueño espiritual. Es tiempo que la iglesia despierte. Ahora, por un momento quiero hablarles del plan A y el plan B de Dios. Hace un momento, cuando apenas iniciábamos este mensaje,
compartía que este es el tiempo, no en que la iglesia tenga miedo, sino en que Satanás tenga miedo. Y creo que lo empieza a tener, no por lo que ve ahora en la iglesia, porque la iglesia no es lo que debiera ser. Este es el tiempo para que Satanás tenga miedo por lo que Dios va a hacer en su iglesia. Dios tiene un plan A y tiene un plan B. Pero ¿qué sucede hoy en la actualidad con la iglesia? La iglesia está como describe Isaías 56:10. Los atalayas del Señor son unos ignorantes. Están dormidos, echados, aman el dormir. Los atalayas son unos ignorantes. Muchos cristianos, muchos creyentes son unos ignorantes que ignoran las escrituras y el poder de Dios como nos dice Mateo 22:29. No tienen tiempo para estudiar las escrituras. No tienen tiempo para poner atención a las señales de los tiempos. Viven tan distraídos en la basura de este mundo, en el entretenimiento, afanes, redes sociales. No ponen atención, no pueden entender los tiempos que estamos viviendo. Están soñolientos, echados. Aman el dormir. Están echados. Ahí los creyentes, echados en su sofá viendo Netflix, HBO, Amazon Prime o en sus juegos de video, en Xbox, en PS4 y no sé qué tantos más. Aman el dormir. Y el plan de Dios, el plan A, es avisarnos, darnos señales, prender focos amarillos, hablarnos para que nos movamos, para que despertemos. Nos habla en varios tonos, suavemente y tal vez un poco más fuerte. Pero si no nos movemos, entonces Dios tiene que usar el plan B para hacernos que nos movamos, para hacernos despertar. Les voy a dar dos ejemplos del plan A y el plan B de Dios. El primero es Jonás. Dios le habló a Jonás que fuera a Nínive a predicar su mensaje, como podemos ver en Jonás 1:1. Y no fue, sino que huyó del plan de Dios y tomó un barco para Tarsis en la dirección contraria. Y yo creo que él, mientras iba al barco o en dirección al barco, el Espíritu Santo le decía: Jonás, Nínive no está para allá. Nínive te estás alejando de Nínive. Nínive está para atrás. Y Jonás se hacía como el que no oía. Fue a la estación de tickets para comprar su ticket para el barco. Y el Espíritu Santo le decía a Jonás: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y él compró su ticket para Tarsis. Y yo creo que el Espíritu Santo lo trataba de detener, pero él hizo caso omiso. Llegó al barco, se metió al camarote de abajo y se echó a dormir. Entonces Dios tenía que usar un plan B para cumplir su propósito. Y el plan B incluía un gran sacudimiento en el mar y también incluía un gran pez para despertar a Jonás y a convencerlo a que fuera. El resultado fue que después Jonás fue muy despiertito, muy obediente, con una unción muy poderosa y fervoroso a dar su mensaje, tanto que toda la ciudad respondió al mensaje de Dios, se arrepintió. Podemos leer de esto en Jonás 1 del 4 al 6, verso 17, y el resultado final en Jonás 3 del 1 al 10.
Entonces Jonás no reaccionó con el plan A, entonces usó Dios el plan B. Otro ejemplo de esto es la iglesia en Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles. Dios les dijo que los llenaría de su Espíritu Santo para que fueran sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo encontramos en Hechos 1:8. Atención con los números, porque es interesante. Pero pasaron varios años y los discípulos estaban muy contentos en Jerusalén. Era un avivamiento tremendo. Muchas personas se convertían, muchas personas eran salvas, muchas personas eran bautizadas en agua, bautizadas en el Espíritu Santo. Había un mover del Espíritu, fluían en los dones del Espíritu. El poder de Dios se movía. Pedro caminaba por las calles y conforme caminaba y los enfermos tocaban su sombra, eran sanados. Encontramos cosas muy maravillosas. Pero los discípulos estaban muy contentos en Jerusalén. Pasaron varios años y no salían de Jerusalén. Yo no dudo que en esas reuniones donde el Espíritu Santo se movía en el don profético, el Espíritu Santo les dijera: vayan a las naciones donde yo los he mandado. Y como que los discípulos tal vez se hacían como que no oían. Pero después de varios años Dios tuvo que usar el plan B. Y ahora, en Hechos 8:1, en 1:8 el Señor les dice: vayan a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra, después que los llene de mi Espíritu. Hechos 8:1, Dios levanta una persecución en Jerusalén en contra de los discípulos y entonces se esparcen los discípulos. Ya se fueron a Judea, a Samaria y más adelante encontramos que hasta lugares más remotos. Muchas veces el pueblo de Dios no se mueve, tanto más si todo es placentero y cómodo. Y este es el tiempo en que la iglesia de Cristo se levante del sueño. Y como no hace caso, el Señor está trayendo el plan B y la está sacudiendo para cumplir sus planes y propósitos. Estamos en tiempos en que Dios va a levantar a su iglesia a como dé lugar. A como dé lugar. Cristo viene, el Rey viene y la iglesia no está preparada. La iglesia no es una iglesia gloriosa. Y entonces el Señor va a levantar a su iglesia como la última generación de Josué. La última generación de conquistadores. La última generación de soldados victoriosos que harán la guerra a Satanás y conquistarán naciones en el nombre de Cristo y cumplirán el propósito final de Dios para su iglesia en este tiempo. La iglesia será una iglesia vencedora y gloriosa. Esta es la última generación que experimentará el cumplimiento espiritual de lo que vemos en el libro de Josué, que conquistarán la tierra en el nombre de Jesús para gloria de Dios, que cumplirán los propósitos de Dios, no los suyos propios, que se levantarán, se erguirán porque el día de su redención se acerca. Es la última generación, la generación de Josué, a la cual el Señor le dice lo que le dijo a Josué. En Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. La iglesia de Cristo en este tiempo se ha de erguir, se ha de levantar en su nombre
a cumplir sus planes, a cumplir los planes de Dios, no los nuestros propios, para esforzarse, para ser valiente. Cristo vendrá a encontrarse con una iglesia vencedora, no con una iglesia derrotada. Cristo no vendrá a rescatar a una iglesia que le va a huir al enemigo, al anticristo, al falso profeta. No. Miren, me adelanto un poco de lo que veremos. Este es el primer mensaje de la generación de Josué, donde estoy dando una introducción y perspectiva profética. Conforme vayamos avanzando en estos mensajes, me meteré más y hablaremos más detalles, pero me adelanto en un punto. La generación de Moisés vio el milagro que las aguas se abrieron, las aguas del Mar Rojo, para huir del enemigo. En cambio, la generación de Josué vio el milagro que las aguas se abrieron, en este caso las aguas del río Jordán, pero no para huir del enemigo, sino para enfrentar, para atacar, para conquistar y vencer al enemigo, las naciones cananeas. Esa es la generación final, vencedora y gloriosa de la iglesia que el Señor va a levantar y tendrá que utilizar el plan B. Tendrá que utilizar el plan B, como hizo con Jonás, como hizo con la iglesia primera, para que la iglesia se levante, para que la iglesia sea lo que Él, nuestro Dios, se ha propuesto que sea su iglesia en este tiempo final. La generación de Josué es nada menos que un tipo de la iglesia en los tiempos finales, que será gloriosa y victoriosa para gloria de Dios. Aleluya.